Alabado sea el Señor. Bueno, reciban un cordial saludo, ¿verdad?, de la Iglesia Cristiana Cuadrangular del Sur. Es de gran gozo, agradecido con ustedes por esta mañana, por esta participación acá. Bueno, les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6. Hechos capítulo 6. No, disculpen allí el lazo calami. Hechos, me dio un poco nervioso. Hechos. Para ver si están, ya está así fue. Ya está así fue el primero sí fue de verdad. Hechos capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 1 al versículo 7. 6, 1 al 7. Le invito a estar en pie por reverencia a la palabra del Señor. Amén. Bueno, de la iglesia yo le digo allá, hermano, yo trabajo en un juzgado y cuando vamos a hacer la audiencia, tenemos que leer un protocolo, todos de pie, por favor, preside el honorable juez, fulano de tal, y los jueces a veces no son tan honorables, hermano. Entonces, aquí sí vamos a rendirle culto a Dios, y Dios sí es honorable. Amén. Al versículo 7 del capítulo 6, libro de los Hechos. Y dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así como está de pie por un momento, vamos a orar. Soberano Dios, Padre que estás en el cielo, Señor. Dios, tu nombre es bendecido, tu nombre es santo, Señor. Tu nombre es glorificado, Señor. Padre, desde los confines, Señor, de la tierra hasta lo último de ella, tu nombre es glorificado, Señor. Tu nombre es santo, digno eres, Señor. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo, que fue el inspirador precioso de esta palabra, nos la dé a comprender, Señor. Que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea puesta en práctica por nosotros. Sea atesorada, Señor. Habla, mi Señor, a tu pueblo, Padre. El pueblo, mi Señor, se perdió, Padre, cuando no hubo la revelación de tu palabra. Ella es lámpara, Señor, a nuestros pies. Mi Señor, ella es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, por dejarla escrita, Padre. Ahora, Señor, que sea también atesorada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te doy las gracias, Dios. Amén. Bueno, hermano, el título del mensaje en esta mañana es una pregunta. El título del mensaje es el siguiente: ¿y tú qué haces? Amén. Pregúntale al que está a tu lado: ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Es el título del mensaje. Encontramos que el libro de los Hechos, el escritor, el cronista, Lucas, era una persona que escribió, o sea, era muy cronista, muy metódico para escribir, y realizó un registro cronológico
de los acontecimientos, y aquí encontramos el libro de los Hechos, la historia de la iglesia. Encontramos que los reunidos, dice por primera vez, aquellos 120, después de la predicación del Señor, la iglesia que naciere con la predicación del Señor, ya con su muerte se consolida como reunión por primera vez, los 120, empiezan a vivir momentos maravillosos. La iglesia del Señor empieza a vivir momentos maravillosos, que predicaban la palabra y se no cesaban por las calles, por las casas, de predicar, de enseñar, de compartir el pan, de las oraciones. Dice la Biblia que los creyentes tenían sus propiedades, nadie decía ser suyo propio lo que poseía, sino que vendían las heredades, las ponían a los pies de los apóstoles. En fin, era algo maravilloso, aquella iglesia naciente. Pero con el pasar del tiempo empezaron a aparecer los problemas. En el capítulo 4 encontramos que la iglesia era, en primer lugar, perseguida. Pedro, Juan, los discípulos eran perseguidos, eran azotados por predicar la palabra, pero a ellos no les importaba, salían gozosos. Existía en ese momento un enemigo de la iglesia, un enemigo externo, la persecución, ¿verdad? El Sanedrín, el consejo de ancianos, que prohibían que predicaran en el nombre del Señor, en fin. Pero esos eran problemas que estaban fuera de la iglesia, fuera de la reunión, de la congregación. En el capítulo 5 ya aparece algo, y es la historia de Ananías y Zafira, la historia que muchos conocemos, donde saben que pretendieron vender la heredad, pero sustrajeron una parte del precio de ella, se la retuvieron, en fin, ya saben el desenlace de estos personajes. Pero ya empezaban algunos problemas dentro de la iglesia. En el capítulo 6 ya hay un problema, y ya son problemas que hay dentro de la iglesia. Dicen: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hasta ese momento, como saben, los apóstoles se encargaban también de una obra social, del cuidado, de la manutención de las viudas, de la repartición, de subsidiar las necesidades de las personas, y para eso otros vendían sus heredades y las traían a los pies de ellos. Pero hubo una queja, hubo un problema, y es que hubo un descontento dentro del grupo, el grupo de los que eran griegos. Bueno, eran judíos en sí, pero que se habían helenizado, vivían fuera de Jerusalén, habían recibido la cultura helenística de los griegos. Y hubo una queja entre los unos con los otros. O sea, ¿cuál fue el problema? Hombre, a ustedes, a aquellos les dan más y a nosotros nos dan menos, ¿verdad? Esos problemas se han venido presentando siempre a grandes escalas o a menores escalas, ¿verdad? A veces también en los hogares, en la familia, las personas los hermanos, cuando son hermanos, yo tenía, bueno, mi hermano siempre ha sido más comelón que yo, más gordito, y siempre él se quejaba de que a mí me servían más que a él, ¿verdad? Pero eso no era cierto, a él le daba mucho más. Y entonces nosotros vivíamos con una tía, y mi tía vino un día y le dijo: ahora verás, a ver, y un día mi mamá y mi papá trabajaban, éramos unos 6, 5 en la casa, vino mi tía y ya desagradada la situación, vino y le puso toda la comida de todo, o sea, el arroz y la carne de toda la familia se la puso a él, porque él siempre se quejaba, siempre, y ese potito, él tiene un problema de pronunciación, y siempre nosotros decíamos: y ese potito, y ese potito. Ese día le pusieron toda la comida, pero ya no voy a hacer la maldad, le pusieron toda la comida ahí, ¿verdad? ¿Y saben qué hizo el hermano? Se la comió toda. Se la comió todita. Es la comida de toda la familia, imagínense. Bueno, entonces mi tía quiso hacerle supuestamente la maldad a mi hermana. Pues bien, entonces había un problema así entre este grupo de personas, que había un descontento por la repartición. Pero ocurrió algo, dice que hubo murmuración entre los unos y los otros. ¿Qué es la murmuración? La murmuración, encontramos en el diccionario, tiene dos significados. En primer lugar, un significado es hablar mal de una persona que no está presente. O sea, hablar mal de una persona en su ausencia o a sus espaldas, a una persona que no está presente. Eso es murmurar.
Y en segundo lugar, manifestar en voz baja una queja o un disgusto por algo, por alguna cosa. ¿Ya? Ese es el segundo significado. Manifestar en voz baja una queja o un disgusto por alguna cosa. Ese es el segundo significado. Parece ser que esta fue lo que se aplicó para el caso de los griegos y de los judíos, que había un descontento, o sea, hubo una crítica en baja voz o en voz baja, o sea, entre uno al otro, ¿verdad? El uno le comenzó a decir al otro: mira, acá a nosotros nos dan menos, ellos le dan más, entonces mira, ya, esa es la murmuración. Pero entonces no acudían a las personas, a los encargados, a los discípulos, en este caso a los apóstoles, que eran los que se encargaban de la administración. Entonces en esta situación, ¿verdad?, se comenzó a presentar la murmuración. Viendo esto, me decía un día a los hermanos, en la situación de la murmuración, bueno, esto aquí no se da, eso se da por allá, la murmuración. Entonces yo decía: en realidad, pero mira, desde la iglesia primitiva, desde los inicios, ya había problemas de murmuración. Entonces cuando yo vi esto me quedé un poco más tranquilo, porque, bueno, si se presentaba en la iglesia primitiva, decía que se presenta acá en la iglesia, o sea, si me hubiera preocupado más que nada más se presentara en la iglesia nosotros. Pero el tema de la murmuración parece que ha existido siempre, que haya estado allí. Pero hermanos, hay algo, y es que a Dios le desagrada la murmuración. ¿Amén? ¿Usted cree que es así? Vamos a ver dos casos puntuales al respecto. Encontramos Números capítulo 12, versículos 1 al 2. Números 12, 1 al 2. Encontramos un ejemplo de esto acerca de la murmuración. Si alguien encuentra la lectura, espero que yo me pueda probar. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Amén. Bueno, dice que Moisés, la historia se presenta entre Moisés, Aarón y María, y el caso es que María y Aarón empezaron a hablar en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, o sea, mujer de las mujeres de Cus, ¿ya? Entonces, a María parece ser que la cuñada no le caía bien, ¿verdad? No se le da bien con la cuñada. Siempre le decía a Aarón, cuando entraba a la congregación, le hacía así con el dedo: mira, ahí entró, ahí está, ya. Siempre le hacía así y tal. No le caía bien a los cuñados de esta mujer. Entonces, resulta que además el trasfondo o el asunto radica en que Moisés era el legislador, ¿verdad? El dador el que había traído la ley al pueblo. Dios le había dado la ley al pueblo a través de Moisés. Y una de las normas o de los estatutos era que el pueblo, los hombres del pueblo, no podían tomar mujeres de las otras naciones. Debían tomar mujeres de su nación, mujeres también judías. No podían tomar mujeres de otra nación. Ya, en algún momento la mujer de Moisés, Séfora, con la que había tenido, murió, y él tomó esta mujer. Entonces, la historia es que Moisés siempre le decía al pueblo, cada vez que se reunían y leían la ley, se reunían allá, Moisés decía al pueblo: no pueden tomar mujer de otra nación, no pueden tomar mujer de otra nación, no pueden tomar mujer de otra nación. Pero un día él entró con una mujer de otra nación, ¿ya? Eso es lo que dice la Biblia, porque dice, ellos criticaron eso, pero dice la Biblia, porque él había tomado mujer cusita. O sea, que sí es cierto lo que estaban diciendo. Pero esa manera de hablar entre los unos y los otros, entre María y Aarón, desagradó a Dios, ¿verdad? O sea, desagradó a Dios esa situación. Y Dios, además de eso, dijeron: bueno, nosotros Moisés. ¿Quiénes eran María y Aarón para Moisés? Primero que todo eran sus hermanos, ¿verdad? Y además él era el líder
espiritual de la nación, y ellos eran quienes, los que colideraban con él, las personas que estaban a su lado, ¿ya? Eran su mano derecha en la labor. Aarón, recuerden, desde siempre, desde que lo mandó Dios desde el desierto, que fuera a casa de Faraón a mostrar las señales, este hombre estaba con él. ¿No? Este hombre estaba con él. Y María dice que también era profetisa, era una mujer profetisa, dice la Biblia. Entonces dijeron, pero ¿para qué necesitamos a Moisés? Si ya Moisés, no, mira, Moisés podemos echarlo a un lado, nosotros también, acaso, pues nosotros también habla el Señor, nosotros también somos profetas, nosotros también esto, ¿verdad? Pero desagradó a Dios esa situación, ¿verdad? O sea, la situación entre Moisés y haber tomado una mujer cusita era entre Moisés y Dios, era una situación que Dios tenía que arreglar con Moisés, pero a Dios le desagradó la manera en que ellos se expresaron. Entonces sigue diciendo allí la Biblia, en los versículos siguientes, que Él los llama al lugar de reunión. Vamos a continuar con los otros versículos que dicen allí en Números. Dice así: luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón, a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueño, hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén. Como les digo, estos dos personajes eran sus ayudantes. O sea, recuerden que en cierta oportunidad, cuando vinieron ante Faraón, Dios le dijo: ¿qué herramientas tenía Moisés cuando vino ante Faraón? La vara. Y además de la vara, ¿qué tenía? Además de la vara tenía la mano que tenía sostenida la vara. Sí, porque recuerden que él le dijo: mete tu mano en el seno. ¿Y cómo salió? Después la metió y otra vez. Entonces tenía dos herramientas: una era la mano y otra era la vara. Entonces la vara era ¿quién? ¿A quién representaba la vara? ¿A quién representaba la vara? Aarón. Recuerden que después la vara terminó siendo la vara de Aarón, ¿ya? ¿Y la mano a quién representaba? La mano en representación de María, ¿ya? O sea, eran sus dos herramientas, ¿ya? María era también su mano, era su otra herramienta. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes leen más adelante, la vara termina siendo la vara de Aarón, la que reverdece, la que florece, y María, ¿verdad?, por haber entrado en la intimidad de Moisés, salió leprosa. Y después, cuando él oró por ella, también fue restaurada. Entonces, esta situación, ¿por qué desagradó a Dios? O sea, ¿por qué termina la situación de esta manera? Si habían dicho algo que era cierto, si habían dicho algo que no era mentira, sino que algo que era cierto. Encontramos, vamos a una cita que está en Daniel, capítulo 5, versículo 27. Si la encuentra me puede ayudar. Daniel 5, 27. Que pesado vacío en balanza, y fuiste hallado falto. Amén. Dice aquí este versículo: tekel significa pesado, asido en balanza, y fuiste hallado falto. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? La historia es que allí se refiere a quién, a Belsasar, un rey que había sucedido en el trono a un hombre, ¿verdad? Un hombre bastante grande en la historia, que se llamaba como Nabucodonosor. Nabucodonosor había ido
y tumbado, destruido el templo, Jerusalén, y trajo unas copas, unos vasos de oro, pero él los tuvo allí, ¿verdad? Este hombre también hasta cierto punto era temeroso de Dios, pero este hijo no. El hijo mandó a traer las copas, los vasos, y se embriagaron y bebieron con ellos. Y apareció una mano en la pared, ¿recuerdan? Y escribió Mene, Mene, Tekel Upharsin, ¿verdad? Yo no sabía qué significaba, trajeron a Daniel, y Daniel interpretó el sueño. Cuando dicen Tekel, dice pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado fallo. ¿Cómo se pesa en una balanza? Ustedes conocen lo que una balanza, ¿verdad? Una balanza tiene el balancín, tiene el medidor, las dos canastillas, o sea, necesita un peso y necesita del otro lado un contrapeso, ya, para poder medir en balanza, para poder hacer una medición en balanza. Es diferente a la báscula, ¿verdad? Dios pesa en balanza y no en peso, lo que nosotros le damos como un peso, en realidad es una balanza, ¿verdad? Si se ha montado una balanza, ¿verdad? Conocido más popularmente por sus siglas NPS, la balanza. ¿Verdad? ¿Saben qué significa? Una balanza, la sigla NPS, cuando las mujeres se montan y dicen no puede ser. Eso es lo que significa NPS, ¿verdad? Los hombres. Hay un chiste que el hermanito le dice al otro, no te montes ahí, que allí sale el coco, porque si mi mamá cada vez que se monta sale llorando. La balanza. Okay, ya los hombres también han entrado en esa tónica de la NPS. Ok, entonces Dios pesa de manera diferente de una balanza. Ese es el símbolo de la justicia, la balanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Dios pesa en balanza. En ese caso allí, Belsasar fue montado en un lado y del otro lado el contrapeso era su papá, era Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, ¿verdad? Ese lado, la balanza se inclinó, ¿verdad? Perdió en ese caso Belsasar. En este otro caso, encontramos que en la balanza fue puesto ¿quién? Moisés. Y en el otro extremo fue puesto María. O sea, cuando Dios va a hacer un juicio, cuando Dios va a pesar, pesa de manera íntegra a las personas. O sea, Mateo, vamos a confirmar algo, Mateo 7, capítulo 7, versículos 1 al 2. Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Esto fue lo que pasó con Moisés y María, o sea, los dos fueron puestos en la balanza. Entonces, no podemos, o sea, Dios cuando la persona se hace un señalamiento contra una persona, o sea, Dios no trae, no saca solamente el viernes de 2 a 4 de la tarde que la persona se portó mal, entonces vamos a poner ese pedacito, no una libra de carne o de la persona, el brazo, la pierna, no. Dios pone la vida de la persona, la integridad. Recuerda que Moisés pasó 40 días en el monte orando, día y de noche, ayunando. En la segunda oportunidad de las tablas de la ley, escogió ser vituperado con el pueblo, o sea, salido allá a sus hermanos antes de ser, rehusó ser, ¿verdad?, el descendiente de Faraón. En fin, toda una vida íntegra de Moisés en comparación a María. Entonces, hay otro caso que está también en número 16:41, y es cuando aparece la rebelión de los hijos de Coré. Ya dice, el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo que habían hecho morir al pueblo. En fin, esa historia está allí, para no demorarnos más. Y dice, bueno, pero ¿quién los escogió a ustedes? ¿Qué tal? Y dice Dios, bueno, cada uno mañana traiga una vara por las tribus, pongan el nombre en ella. ¿Sí recuerdan eso? Y la vara de Aarón, ¿qué pasó? La vara de Dios floreció, o sea, diciendo Dios que había escogido a este hombre. Entonces, dice ahí que Dios también, en ese capítulo, en el capítulo 16, en ese versículo, que Dios le desagradó también cuando murmuraron contra Moisés y en esta oportunidad contra Aarón. Dios siempre sale en defensa de esta situación. Entonces, retomando otra vez el tema en que nos encontramos, yo les decía que el título del mensaje, ¿y tú qué haces? ¿Verdad? Aparece dentro de la iglesia. En primer lugar están ¿quiénes? Los que murmuran.
están los que critican, están los que siempre ven a veces problemas, los que están en la situación que ven problemas. Miren, el culto dentro de una iglesia lo hacemos, ¿quiénes hacemos el culto? Nosotros, ¿verdad? Los miembros. No viene Dios y sus ángeles a hacer el culto. Somos nosotros. Nosotros somos los que predicamos, los que ministramos, los que hacemos dentro de la congregación. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, a veces nosotros somos los que hacemos y después nosotros nos quejamos. Decimos, allá no se mueve, allá no se siente, allá no nada. Mira quién canta, mira quién predica, mira esto está mal, esto está así. Y somos nosotros mismos los que hacemos el culto. Es como cuando nosotros cocinamos, ¿verdad? Y después decimos que esa comida quedó fea. La hicimos nosotros mismos. Entonces, están dentro de la iglesia eso, los que siempre critican, los que se quejan, los que murmuran. Y estaba un grupo de personas así y vinieron a quejarse de una situación. Ya, pero ahora, una pregunta: ¿era verdad o era mentira que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución? Era verdad. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. Ya, era una situación que se estaba presentando, pero de pronto los que tenían el problema no habían venido ante los discípulos o apóstoles a quejarse, a exponer, hombre, mira que nosotros no estamos dando bien. Hombre, sí, para arreglar la situación. Sino que empieza, pero llegó hasta, la murmuración parece ser siempre empieza por los que están atrás. Ya, no digo los que están acá ustedes en la última fila, sino, ¿por qué? Porque siempre empieza así, y a los últimos que llegan o los últimos que se enteran, ¿saben quiénes son? Los líderes o los pastores son los que se enteran. Cuando ya se entera, ya todo el mundo sabe. Ese es el enemigo silencioso. ¿Ya? Todo el mundo sabe, pero nadie dice nada. ¿Quién lo dijo? Pero todo el mundo sabe. O sea, todo el mundo lo ha escuchado. Entonces ellos escucharon esta situación, este problema, y encontraron que era verdad que había un problema. ¿Ya? En la iglesia hay acciones, hermanos, hay acciones que dan lugar a situaciones incómodas dentro de la iglesia. O sea, va a haber momentos en que se va a presentar dificultades, que de pronto repartieron, a algunos le dieron más que a otros. Sí, se va a presentar, que a uno esto y a lo otro, que a uno le cantaron el cumpleaños y a otro no se lo cantaron, que a uno le dieron esto y a otro no. Se van a presentar situaciones como esas. Pero ¿sabes qué? Siempre debe tener en cuenta que esas situaciones, por lo general, en el 99.99 de los casos, se presenta sin intención, sin la intención de hacerlo. Pero a veces se causa la molestia, y cuando ocurren las molestias hay que venir a quienes son los líderes y las autoridades para afrontar la situación. Entonces, es mejor hacer frente a la situación de inconformidad. En esta situación, en verdad, se estaba presentando. ¿Quiénes eran los discípulos? Hombre, imagínense ustedes, hombres, tremendos hombres, siervos de Dios, que amaban la palabra, que predicaban, que hacían su esfuerzo, que ministraban, que en fin, hacían toda una serie de cosas por amor al Señor. Pero se estaba presentando ese problema. Seguramente no era su intención, pero como estaba creciendo y crecía la iglesia, no se había ideado correctamente un sistema de administrar la iglesia. Se estaba apenas en un proceso de formación y se presentó este problema. Entonces debemos tener en cuenta que en primer lugar están dentro de la iglesia ¿quiénes? Los que prediquen. ¿Y tú qué haces? Entonces habrá unos que hacen eso, criticar o murmurar. En segundo lugar, dice el pasaje, vamos a retomar la lectura del libro de los Hechos, capítulo 6. Y dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En segundo lugar, dentro de la iglesia están los que predican. ¿Ya? Están los que predican. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces hay diversidad de dones, de ministerios, de operaciones dentro de la iglesia. No todos dentro de la congregación estamos llamados a hacer lo mismo, a cumplir el mismo rol, la misma perspectiva, a hacer lo mismo. En todas las esferas de la vida ocurre esta situación, ¿verdad? Dentro de la vida diaria, de la familia, en nuestra casa, el rol del padre, de la madre, de los hijos no es el mismo. Cada quien tiene un rol que cumplir, ¿verdad? Cada quien tiene un rol que cumplir, que desempeñar. Y cuando cada quien desempeña su rol, su papel, las cosas funcionan adecuadamente. Así sucede en la iglesia.
Cuando cada quien cumple su rol, su ministerio, lo que está llamado a hacer, la iglesia funciona bien, las cosas funcionan bien, ¿verdad? Cuando en la casa hay roles que por tradición se han venido aceptando o afianzando, ¿verdad? En la familia moderna, o sea, la de ahora, la posmoderna, la moderna hace un tiempo, los hombres eran los de, ¿cómo es el yoga? Los del yoga, la situación del yoga. Decían las mujeres dicen yo gasto y él trabaja. ¿Amén? Ese es el yoga. Yo gasto, él trabaja. O sea, antes era así. Ahora las mujeres también, bueno, trabajan en el postmoderno, también trabajan para poder cumplir o satisfacer las necesidades del hogar. Pero entonces antes, por lo general los hombres eran los que se iban a trabajar, a traer el dinero, y las mujeres se quedaban en el hogar. Cuando habían bebecitos, ¿verdad? Uno cuando llega del trabajo carga el baby, el niño, lo ha visto y tal, pero cuando se hizo popó, busquen a la mamá, se hizo popó, que cumpla su rol. Amén. No sé por qué ese rol se lo dieron a la mamá del popó. Pero los hombres a veces nos toca cuando la mamá no está, entonces cumplir el rol. Pero es bastante difícil. Hay que hacerlo. Entonces uno tiene que hacerlo a veces. Y después cuando la mamá llega de la calle y le pregunta, el niño hizo popó, imagínate, tanto tiempo hizo popó que yo estaba aquí, y me tocó limpiar. Y cómo le preguntan a uno que cómo era, que si era de consistencia, si no era de consistencia, de qué cosa. ¿No les ha pasado a los papás, los que tienen niños, les preguntaban que cómo? Uno que cuando el Manuel no lo miro, mejor dicho. Pero la mamá, bueno, cumplen ese rol. Entonces, hermano, cada quien tiene su rol, su talento, su don. Dentro de la iglesia pasa así, mis amados. Están también los que predican, ¿verdad? Están por decir algo, los líderes, los que están encargados de liderar, de decidir, de pensar, de cranear las ideas, de delegar, ¿verdad? De llevar el mensaje. Miren, una de las funciones principales de la congregación, de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, es predicar el mensaje de salvación del Señor. Es predicar, ¿verdad? Es el mensaje principal de nosotros. O sea, la iglesia es algo cambiante. Hace 5 o 6 años acá en este lugar no estaban las mismas personas que están hoy. Bueno, unos están, pero otros han ido cambiando, otros han venido precisamente por la dinámica de la predicación del mensaje. Entonces, ese es el principal objetivo. Pero resulta que hasta ese momento los apóstoles cumplían una doble función. Hechos capítulo 4, versículos 33 y 34. Nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces eso era lo que era de la predicación, daban testimonio del Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Predicaban, eran los encargados de dar testimonio, fueron los que recibieron la palabra, fueron los que hicieron la escuela con el Señor, hicieron el proceso de formación, tenían, ¿verdad?, la autoridad para predicar el mensaje. Y en el capítulo 2 de los Hechos, cuando el Espíritu Santo entró sobre aquellos hombres, dice la palabra que Pedro, puesto en pie, comenzó a predicar y a hablar de la palabra, del mensaje del Señor. Y se convirtieron, ¿verdad?, 5,000, 3,000. O sea, nadie le dijo a Pedro, se pusieron de acuerdo los hermanos, los discípulos, dijeron, predica tú. Bueno, ya me va a tocar a mí. No, dice Pedro puesto en pie, ¿verdad? Juan también en el capítulo 4 dice que fueron azotados y le dijeron, no prediquen más en ese nombre. Pero al ratico estaban allá en el concilio predicando afuera en el templo. Eran los encargados de predicar. Pero además
habían asumido esta situación de administrar, de vender, o sea, la gente vendía las propiedades, ellos tenían el dinero, compraban y hacían la labor social. La iglesia también tiene que hacer una labor social, ¿verdad? Encargarse de hacer labor social con la comunidad. En ese tiempo había viudas, había muchas mujeres viudas. Imagínense tanta guerra, mataban 10.000, 12.000, 20.000, 14.000, 40.000. Mejor dicho, ¿cuántas viudas nos quedaban? Entonces había muchas viudas y había que sostenerlas. A veces habían hecho, después Pablo tiene que decir, hombre, las viudas que sean menores de 60 años, las que no se casen, que se casen, porque, o sea, ya estaban quebrando la iglesia. ¿Sí? Todas eran viudas. Todas eran viudas, imagínense. Pero Pablo dice, no pongas viudas menos de 60 años. Las que sean viudas, que los mayores sean, las demás que se casen. Pues bien, o si no, que las críen, que las mantengan los nietos, los hijos, en fin. Pero la iglesia hacía esa otra labor. Entonces, parece ser que hubo ese problema, ¿verdad? Estaban dedicados a predicar y entonces no había quien comprara, quien trajera, quien repartiera adecuadamente. Como le digo, sin intención, pero se había generado un problema. Había una situación que había que resolver. Entonces, están hermanos dentro de la iglesia, están también los que predican. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aunque están también los que critican, los que murmuran, los que se quejan, pero también están los que predican. También están los que enseñan, los que llevan el mensaje, ¿verdad? Los que no necesitan de un púlpito para predicar, o sea, afuera, en su trabajo, ¿verdad? Allá cuando están haciendo la labor, su trabajo, están allá predicando, hablando del Señor, ¿verdad? Cuando van allá al spa de la hermana Jacqueline, entonces allá le están hablando del Señor mientras le hace el masaje. No, recuerdan que había una mujer. ¿Ustedes recuerdan cuando dicen que salieron bandas armadas y trajeron una mujer? Allá en el caso de Naamán. Llevaron una mujer allá y la muchacha estaba allá haciendo los oficios todos los días. Y el señor de la casa leproso llegaba, Naamán llegaba con rabia, no sé qué. Ella dijo, si el Señor, le dijo a la señora, mire señor, si el Señor vaya a Samaria, la madre del profeta, él lo resanaría, mire. Esa muchacha que estaba allá, que era cautiva, estaba allí, habló, el Señor dijo, allá, ¿verdad? Está el profeta y si clama, hay un Dios poderoso, y si clama, él lo sana. Ahí estaba, aunque estaba haciendo el aseo, partiendo la cebolla, el tomate, estaba hablando del mensaje. Entonces cuando tú estás haciendo tu labor y puedes hacer eso, no necesitas un púlpito necesariamente para predicar. Entonces en la iglesia están los que predican, amén. Gloria a Dios por eso, los que llevan el mensaje del Señor. Entonces, pero a veces los que predican, entonces se enredan a veces en algunas otras cosas, ¿verdad? Se les va cargando como los molinos esos de viento. No los mueve solamente el viento, pero cuando se llenan de mugre y de cosas pesadas, entonces ya no pueden andar. Entonces los líderes a veces son los encargados de predicar, de llevar el mensaje, pero a veces se cargan con otras cosas, ¿verdad? Y que entonces que hay que hacer mañana el arroz de pollo, ¿verdad? Entonces está ya preparando el mensaje, ¿verdad? Pero de este lado está revolviendo el arroz porque se va a quemar el arroz y tiene que estar leyendo acá el mensaje. Entonces están esas personas que se cargan con eso, ¿verdad? Se acuestan a la 1 de la mañana, se levantan a las 5 porque no terminó, anoche no, que el arroz no estuvo bien, se quedó mal, en fin. Entonces, mis amados, el líder debe saber delegar. Ya los que predican, que son por lo general los que tienen, cuando hablo de predican, hablo de los que llevan el mensaje, pero también los que lideran, que tienen liderazgo, ejercicio de liderazgo dentro de la iglesia. El líder debe saber delegar. El líder debe tomar una buena decisión para delegar. ¿Cómo una buena decisión? Una buena decisión es saber a quién delegar, o sea, a quién mandar a hacer qué cosa. ¿Ya? O sea, para hacer esta cosa, a fulano. Para hacer esta otra cosa, a sultano. Para hacer otra cosa, a sultano. ¿Amén? Entonces, debe saber uno esas cosas. Por lo menos en la iglesia a veces hay momentos en que no, que hay que salir, hay que buscar algo. Entonces hay un hermano, yo le digo, el hermano, hermano, tome el carro, vaya, porque ese es el único hermano que le delego porque es el único que sabe manejar, los demás no saben. Entonces, la situación, para eso debemos conocer el potencial de las personas, ¿verdad? Entonces a veces uno en la iglesia, hay que hacer esto, bueno, yo mando a fulano, hay que hacer esto. Y hay que, a veces hay personas, a veces voy a mandar y digo, hombre, porque este no hace nada. Hay personas así, o sea, hay líderes que saben que dentro de la iglesia tienen gente con la que no pueden contar, que con la que no cuentan porque no hacen nada. Entonces el líder debe conocer el potencial de las personas para delegarle y supervisar, ¿ya? Y no cargarse con todas las cosas.
existe un ejemplo de esto, claro, Éxodo 18, versículos 17 al 26. Vamos a leerlo, por favor. Listo, ¿quién lo tiene? Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre todo el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Amén. Este es un consejo muy sabio de una persona, Jetro, ni siquiera era del pueblo, ya no era del pueblo de Dios. Resulta que Moisés era el legislador, el que había, a través del cual Dios había traído los mandamientos. Él se había aprendido la ley, o sea, él era el juez, el que aplicaba también la ley, ¿verdad? Entonces la gente dice que un día Jetro vino a visitarlo y encontró que desde la mañana hasta la noche Moisés allí sentado, escuchando, dando juicio, y el pueblo allí una cola, todos los días una cola interminable, ¿ven? Como esa cuando pagan Familia en Acción, una cola interminable. Y todo el día estaba allí la gente esperando que Moisés, ¿verdad? Lo siguiente, entraban los siguientes, ¿no? Que mire, que él iba pasando y se le robó el puerco, el cerdo, mató el pollo, la gallina, en fin. Entonces Moisés dijo, bueno, vamos a abrir, la ley tal dice que el asno tiene que pagarlo, tiene que restablecerlo, en fin. Todas las cosas grandes, pequeñas, eran traídas ante Moisés. Pero Jetro le dijo, no, pero te vas a morir tú, ¿verdad? Y el pueblo todo el día allí parado, no hace más nada, esperando juicio. Eso no es productivo, no es eficaz. Hombre, estate tú delante del pueblo y pon varones de buen testimonio a los que les enseñes la palabra, los mandamientos, y ellos juzguen las cosas pequeñas, y los asuntos más grandes los traen ante ti, ¿verdad? Y si así hicieres, esto será eficaz, tú podrás hacer otras cosas, y la gente también adquirirá responsabilidad, y todos aprenderán, y todos felices. Amén. Y así lo hicieron. O sea, los asuntos pequeños los juzgaban entre aquellos, los otros hombres, ¿verdad? Y los grandes eran traídos, los difíciles eran traídos ante Moisés. Dice, no pongas allí personas, o sea, de buen testimonio, que sean correctos, que no admitan cohecho, que en fin, o sea, que no sean torcidos, que no les guste la plata, que no se vendan, que no se tuerzan, ¿verdad? Más en este tiempo que, imagínense ustedes, hoy tenemos unos niveles de, abriendo un paréntesis ahí, unos niveles de corrupción. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Hemos llegado hasta las altas esferas de la corrupción, el llamado cartel de la toga, ¿verdad? Los grandes, los senadores y los políticos comprando fallos de las cortes, de las altas cortes, ¿verdad? De 2.000 a 6.000 millones, valía un fallito de eso de los magistrados de la corte. Imagínense ustedes el cartel de la toga. De esos tipos, un magistrado de eso se gana entre 25 y 30 millones de pesos, y admitían cohechos de esa naturaleza. La gente, ustedes escucharon de pronto cuando va a comprar a la esquina, a la gente, a los viejitos sobre todo, los buses hablando, pero es que la corrupción, que la gente tan corrupta, que los impuestos, que tal. Y esa es una corrupción vistosa, claro, porque son las altas esferas del poder, de las altas cortes, las máximas dignidades en Colombia en cuanto a la justicia. Pero no solamente ellos, o sea, nosotros desafortunadamente vivimos un momento de
de mucha de falta de moralidad en cuanto a la corrupción de integridad, ¿verdad? Vivimos en un país en que la clase política compra fallos judiciales, pero la clase media, ¿verdad? La clase media también ejerce actos de corrupción. ¿O no han escuchado que algunos lo paró la policía y le dice, no, me tocó darle 20.000 o 30.000 al policía para que no me hiciera el comparendo? Eso no es el cartel de la toga. Clase media, pero eso también es corrupción. Amén. Un país de clase baja, que la clase baja también es corrupto. No tiene 6.000 millones, pero sí 20.000 para comprar puestos en la fila del CIPEI. Cuando van a sacar a del CIPEI, ¿verdad? No, sí, ellos pagan 5.000, 10.000, está lo que venden los puestos. Eso también es corrupción. Yo un día escuché un testimonio en la iglesia, hermano. Un testimonio que cuando estaba el tema de los colegios, de los megacolegios, la gente entrando, así, que eran gratis, hace muchos años. Y entonces por allá en el Yaschewi iban a dar las becas y las cosas, y entonces la gente se iba desde la mañana, y esa hermana dice, oh hermano, yo me demoré, me fui en la noche, imagínense, era para el día siguiente y había gente desde la mañana, y bueno, yo me voy ahí, hermano, y para la gloria del Señor, hermano, encontré un señor que me dijo, yo le vendo el puesto en 20.000 pesos. Yo le digo 20.000 pesos y me quedé adelante, y la verdad, a mí fue la primera que me atendieron. Yo le dije, Dios te bendiga, Señor. ¿Quién lo hizo, hermano? Hermano, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Los testimonios hay que filtrarlos, no tienen que escucharlos primero antes de que sí. O lo mismo que el que se le cae, hermano, yo no tenía ni un peso y iba montándola y vi que se le cayó el billete y esa es la bendición con el Señor. ¿Y quién lo hizo? Ah, gloria a Dios. Los testimonios hay que filtrarlos. Entonces, eso, o sea, muchas veces la gente no ha sido corrupta porque no ha tenido la oportunidad, o sea, no ha tenido los cargos o las situaciones. Entonces debemos, nosotros por el contrario, actuar de una manera íntegra, correcta en cuanto a todas las cosas, ¿verdad? Hay personas en que los fraudes de la energía, ¿amén? Cuando usted le pone allí un cable y el aire acondicionado todo el día prendido, ¿verdad? Pero tiene un cable allí por fuera del medidor, eso también es corrupción. Todos los actos de eso. Entonces, pero la gente nada más se queja de los de las altas cortes. Entonces vivimos en un país de eso, en que todos nosotros debemos estar atraídos de eso. Nosotros debemos ser correctos en todo nuestro acto. Entonces así le dijo Jehová a Moisés, pon personas allí correctas, ¿verdad? Que no admitan cohecho, que juzguen, que hagan bien las cosas. Miren, hermano, yo estudié, como saben, derecho. Yo fuera conocido la Biblia antes, cuando estudié el derecho. Y la historia del derecho, no, nuestro derecho viene del derecho romano, que admitió el derecho romano, o sea, muchas cosas, hermano, muchas cosas vienen de la Biblia. Le voy a decir por qué. Moisés era el que resolvía los asuntos difíciles, y los otros varones eran los que resolvían los asuntos de más facilidad, o sea, los que eran más fáciles, los resolvían ellos, los más difíciles, venían ante Moisés. Eso se llama los grados de jurisdicción. Por lo menos hoy en Colombia, ustedes han escuchado que existen magistrados de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado. Son los máximos órganos de cierre de las jurisdicciones. Son a nivel nacional. Existen unos magistrados de tribunales, ¿verdad? Tribunales superiores de distrito, que son como a nivel departamental, ¿ya? Existen unos jueces de circuito, que conocen varios municipios, y conocen los jueces municipales. O sea, el asunto más pequeño, más sencillo, usted tiene una demanda contra una persona por 2-3 millones de pesos, va ante el juez municipal. Y si usted entonces no me agrada la decisión, entonces apelo, va ante el juez de circuito. Pero si ya usted le debe son 200, 300 millones, entonces ya no va ante el juez municipal porque es algo más difícil, se va ante el juez de circuito. Si ya no, que es una herencia, una finca allá, la finca del señor Uribe, cuando los hijos vayan a entrar en el ubérrimo, ¿verdad? Una cuarta parte del departamento, entonces ya hay que traer al tribunal. Y así, no, que los fueros de los senadores, no podemos demandar ante los municipales, ante el Consejo de Estado, ¿ya? Entonces, dependiendo de la dificultad de los asuntos, así lo hizo Jetro, imagínense. Jetro le dijo, lo más difícil, tú, lo más fácil, allá los otros. Ya, esto existe hasta el día de hoy, imagínense cómo sería de bueno. Entonces, estos hombres acogieron las cosas. Así pasa, ¿verdad? Los líderes deben aprender a delegar, formar, levantar. Jetro le dijo, enséñales la palabra, enséñales la ley para que ellos también la puedan
aplicar, ¿verdad? Dentro de todas las iglesias debe haber personas aptas, candidatos al ministerio, que están ahí, reciben el proceso de formación. Cuando él necesita salir, él dice, bueno, aquí están personas que reemplacen, ¿verdad? Que estén ahí, que puedan tener la participación, que puedan tener ese ejercicio de liderazgo. Entonces, ahora, los que predican deben estar para predicar. No quiere decir que en dado momento no puedan servir cuando haya la necesidad del servicio. Pero los unos para una cosa y los otros para otra cosa. Entonces, en segundo lugar tenemos que los que predican. Primero los que murmuran, los que critican. Segundo, los que predican. Y tercero, ¿están quiénes? Los que sirven, ¿verdad? Los que cumplen el ministerio del servicio. El servicio, según leemos acá, Hechos capítulo 6, donde estamos leyendo, dice: buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Entonces, el servicio es una labor importante, es una labor necesaria, no es una labor menos digna por el hecho que sea solamente de servir. Lo que sucede es que hay una diferencia entre el que predica y el que sirve. ¿Saben cuál es? Y es que la labor de servir no es una labor vistosa, no es una labor que lleva reconocimiento, no es una labor que traiga fama o buen nombre o esto, ¿verdad? Pero es una labor necesaria. Esta mañana cuando ustedes entraron acá a la iglesia, ya las sillas estaban, ¿cómo estaban? Estaban ordenadas, ya estaba todo listo. Alguien tuvo que hacerlo, ¿verdad? Alguien tuvo, no se sabe quién, o de pronto ya ustedes saben los que tienen el servicio, pero yo que vino no sabe, uno no sabe, uno se sienta, ¿verdad? Esta mañana teníamos nosotros un desayuno allá en la iglesia. Cuando llegaron todavía estaban las mesas servidas, empezamos a servir, no sé qué, pero la gente, si fuera, o sea, alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que ponerla, me la pusieron anoche, la gente no sabe ni quién la puso, la pusieron tarde, unas personas que colaboraron, en fin, nadie se enteró de eso, sino cuando llegaron ahí estaba listo, nada más para sentarse. Si no hubieran estado listos, ¿verdad? Ahí sí se hubieran dado cuenta. Lo invitan a uno aquí a desayunar, lo invitan a uno, mira, ni sirve, ni han preparado eso, ni siquiera han puesto las mesas. Ahora tiene uno que poner las mesas, no, para que lo inviten a uno, que no lo inviten a uno. Ya. Porque no estaba, pero cuando se hace nadie se da cuenta, o sea, todo el mundo se siente una labor que no es vistosa. Pero es que es necesario. Cuando Marta, el Señor llegó, María se sentó en la primera banca, cruzó las piernas, ¿verdad? Puso allí el celular a grabar la prédica, y María estaba allá en la cocina, ¿verdad? Nada más viendo a Marta estaba allá en la cocina, nada más viendo a María. Déjala estar. Después vino el Señor, no te da cuidado que mi hermana no me ayuda. Más floja que es mi hermana, ni siquiera, mira, ya sentada no me quiere ayudar. Entonces el Señor le dijo: hombre, cansada y afanada estás con muchos quehaceres. María ha cogido la mejor parte, sí es verdad, es la mejor parte, pero la otra también era necesaria. Cuando el Señor venía con muchas personas, ¿verdad? Venían, predicaban, pero ¿saben después de la predicación qué hacían? Muchas veces se ponían a comer, a degustar, a participar de los alimentos, y era necesario, hay que hacerlo, ¿verdad? Esa es una labor que es necesaria, aunque no es vistosa, es una labor que se necesita. Hay una historia que aprendí un día de alguien, decía una historia del ungidor y de los ungidos, ¿verdad? El ungido son los que siempre sacan pecho. Yo soy un ungido de Jehová, el ungido. Los predicadores, esos son los que sacan pecho. Y dice: el ungidor es un vaso, ¿ya? Es un vaso. Cuando van a servir, ustedes están en una fiesta y van a servir, traen la gaseosa, la bebida, lo que traigan allí. La gente está hablando, pero apenas ve que van a servir, la gente se pone atenta, ¿ya? No sea que de pronto no le den, lo pasen. La gente, todos quieren tomar el vaso, todos quieren, ¿verdad? El vaso tiene un contenido, ese es el predicador, ese es el ungido, o sea, ese pasa de mano en mano, todo el mundo lo quiere. Pero ¿qué recibió el ungido? El ungido recibió algo del ungidor. El ungidor es una jarra, ¿ya? La jarra es la que traía el contenido, el jugo, en este caso el jugo. La jarra, ¿de dónde la sacaron?
estaba ya en la cocina, de pronto en la nevera la sacaron, la traen, sirven, ¿verdad? Una vez todos han tomado, ¿qué pasa con la jarra? Se la guardan otra vez, la llevan para la nevera o la ponen en la cocina. O sea, la jarra nunca usted la ve. O sea, nosotros no estamos pendientes de la jarra, sino del vaso, de lo que nos han dado, de lo que nos está ahí. Entonces dice, ese es el ungido. Pero el ungidor es la jarra. ¿Qué tiene el ungido? Recibió del ungidor. Ya lo que recibió, vean, entonces dice en el ejemplo, Dios es la mano que sostiene la jarra, está cerca de Dios el ungidor, tiene lo que él tiene, es lo que vierten en el vaso en el ungido, y nuevamente lo llevan allá, está detrás, está en la cocina. Esos son el ejemplo del servicio, ya, o sea, los que brindan, los que hacen, nadie se da cuenta, pero es una labor necesaria, es una labor fundamental. Entonces en la iglesia también debe haber los que sirven, ¿verdad? Está también los que deben participar del servicio. Es una labor también que se requiere. Los que se llevan, o sea, los que están siempre participando del servicio, los que están haciendo, los que están cumpliendo su labor. Es una labor muy importante, mis amados hermanos. Entonces, nosotros, como conclusión de esto, podemos obtener lo siguiente. Primero, que hay quienes murmuran y critican, que hay quienes predican y lideran, y también que hay quienes que sirven. ¿Ya? Usted decide, o sea, bueno, usted sabe qué es lo que hace, dónde está usted. Si está en el servicio, si está en la predicación. En los otros no creo que esté, ¿verdad? Y si de pronto en algún momento pases a alguno de estos dos grupos, porque es necesario. Ahora, cuando nosotros en la iglesia, cuando cada quien cumple su función y su labor, todas las cosas funcionan bien. Hay resultados, hay cosas que se ve el trabajo. Pero cuando una de las funciones no se cumple, por decir algo, las que cantan, ¿verdad? Acá la hermana Kelly, la hermana Julie, las demás hermanas que cantan, ¿verdad? Cuando de pronto no pueden cantar, los que cantan no quieren cantar o no pueden, ¿verdad? Y le toca a otros hermanos. Hermano, ¿usted sabe cantar, hermano? Hermano Richie, ¿verdad? Y a otros hermanos. O sea, hay que cantar, hermano, tienen que cantar. Pero entonces, no lo van a hacer, o sea, hay quienes lo hacen mejor porque tienen el don, el talento, ¿verdad? Entonces, o sea, cuando las personas no cumplen su función adecuada, empieza a haber un poco de problema. Y cuando los que predican bien, entonces no quieren predicar, hay que poner a otros, así no lo hagan muy bien, ¿ya? Entonces los que predican, pero a veces no lo quieren hacer, mira, a quien pusieron, mira, no sabe predicar, no sabe que el mensaje es así, que es asado, ¿verdad? No traza bien el mensaje, no hace, bueno, en fin. Entonces, cuando cada quien cumple su rol y su función, las cosas andan bien. Pero cuando unos, ¿verdad? O los otros no cumplen su función, su papel, empieza a haber problemas. Empieza a haber disgusto, o sea, no empieza a haber el fruto, no somos productivos, no somos eficaces, ¿ya? Y miren la conclusión, lo que dice aquí el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Cuál era el resultado? O sea, la palabra del Señor crecía, era multiplicada, los creyentes se multiplicaban, muchas almas, muchas personas convertidas. ¿Por qué? Los discípulos se dedicaron a predicar y los que sirven se dedicaron a atender a las viudas para que los demás no estuvieran hablando. ¿Ya? O sea, cuando tú haces las cosas bien, hay buenos resultados. Ya, o sea, la rueda funciona adecuadamente. La llanta, cuando tiene el aire suficiente, funciona, rueda adecuadamente. Los que tienen vehículos, los que tienen moto, demás, pero cuando la llanta está espichada, se rueda, pero con dificultad, se hace más pesado. Entonces no es que la iglesia va a dejar de funcionar, va a seguir funcionando, pero va a funcionar de manera defectuosa. Ya, porque es que los que predican no quieren predicar, los que sirven no quieren servir, ¿verdad? Bueno, no metamos con nosotros. Y la situación está en que, mis amados, tú tienes un lugar dentro de la iglesia. O sea, tú tienes un llamado, un don, un talento, un ministerio, y tú estás ahí para cumplirlo. Tú estás ahí para desarrollarlo, ¿verdad? Tú estás ahí para desarrollarlo. Cuando alguien no puede cumplir esa labor, ¿verdad? Lo ideal es que otro lo pueda suplir, que tenga el mismo don, la misma característica, pero hay veces que escasean las situaciones. Y entonces,
Miren, allá ha pasado una situación a veces con los que cantan, ¿no, hermana? No, ¿qué tal? Que no. Vamos a ponerla en la lista de los ausentes por un tiempo. Y después, ay, no me ponen, y no me ponen, y no me ponen. Yo digo, cuando valoren los ponemos, cuando valoren los ponemos. Y entonces empezaron a valorar otra vez, ¿verdad? Ah, ya, yo quiero. Bueno, ya estamos otra vez desvalorando, entonces vamos otra vez Hermano, así pasa. Entonces, o sea, si tú estás para predicar, predica la palabra. Si tú estás para servir, sírvele al Señor. No sé cuál es tu área, cuál es tu ministerio, dónde tú es tu fuerte, dónde tienes tú la capacidad. Pero dentro de la iglesia hace falta que tú cumplas ese propósito, que tú cumplas ese llamado, que tú cumplas de rol como iglesia. Amén. Está también aquellos que, bueno, o sea, todos tenemos algo que hacer. También estar allí escuchando, ¿verdad? También tenemos la particularidad de aquí, hay quienes escuchan, aunque no lo menciona acá, pues, está quienes escuchan la palabra, porque imagínense los predicadores, pero no hay a quien predicarla. Entonces, mis amados, cada quien, creo que el llamado, la conclusión de esta mañana es que cuando todos cumplen su papel, las cosas funcionan adecuadamente. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, Señor. Tú eres grande, Señor, eres bueno y eres poderoso, Señor. Tú eres el Dios grande, el Dios santo, el Dios de toda gloria, el Dios de toda potestad, el Dios de toda verdad, mi Señor. En esta mañana queremos bendecir tu nombre, mi Señor. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero darte gracias, Señor, por esta congregación. Quiero darte gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por sus pastores. Gracias, Señor, por las personas que lideran, Señor. Gracias por los líderes que han levantado, Dios, en este lugar. Gracias, Señor, por los servidores que han levantado, Dios, en este lugar. Dios, todas las labores son fundamentales, Señor, dentro de una iglesia, Señor. Desde el que barre, desde el que abre, hasta que el predica, el que coordina, el que ministra, el que dirige, Señor, el que administra, el que paga, el que suple, el que... Dios, todos, Señor, somos importantes dentro de tu obra, mi Señor. Dios, ayuda a que nadie se sienta, Señor, menos que otro. A que nadie, Señor, se sienta en poco, Señor. Que todos cumplan el rol, el papel, la función para la cual fueron llamadas, Señor. Que somos todos miembros de un mismo cuerpo, mi Señor. Y todo, Dios, si cada miembro cumple su función, el cuerpo funcionará adecuadamente, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice este lugar. Bendice a las personas, Dios, que visitan esta mañana, Señor, esta iglesia, Señor, que visitan este lugar. También el lugar de ellos ha sido en esta mañana escuchar tu palabra. Escuchar, Dios, que tú tienes un orden, Señor, para todas las cosas, Señor. Que tú bendices, Señor, cuando las cosas están en orden. Cuando todo funciona correcta y adecuadamente, mi amado Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este año, Señor, que hoy culmina, Padre. Oh Dios, como dice tu palabra, hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Hasta este día, tú nos has sustentado, nos has sostenido. Esperamos y confiamos, Señor. Poder seguir confiando, esperando, teniendo fe en ti, mi Señor. Gracias, mi amado Padre. Gracias, mi amado Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes.